Qué gusto de nueva cuenta tenerlos con nosotros. Hoy es un especial en el cual pues vamos a viajar al México novohispano. Aquella época en la cual pues en la capital de Nueva España, lo que es hoy Ciudad de México, en aquellas casonas del centro histórico, pues las personas tenían la creencia muy arraigada de que una vez que cayera el sol, una vez que la noche se apoderaba de las calles, de las plazoletas, en fin, el mal aparecía. De tal manera que las personas al anochecer se refugiaban en sus casas, que incluso estaban construidas con decoraciones que tenían frases de protección dedicadas y solicitadas a la Virgen María, a algún santo, a Dios mismo, e incluso si ustedes transitan por este centro histórico y se fijan en las casonas que todavía prevalecen de aquella época, verán en sus remates, en lo alto de las esquinas, que hay nichos donde algunas figuras, esculturas en piedra de santos, contemplan el devenir de los tiempos. Pongan atención y verán que encuentran arcángeles, vírgenes, santos y sobre todo una simbología que mantiene a raya el mal una vez que cae la noche. Y bueno, pues en aquellos tiempos en que la noche era total y que solamente uno que otro farol en algunas esquinas tenían sus tenues flamas iluminando a lo mucho 10 metros a la redonda y lo demás era penumbra, pues en aquellos años, y me refiero a 1783, en lo que hoy es la calle de Uruguay, número 92 si mal no recuerdo, está la célebre y tristemente famosa casa de don Juan Manuel. Bueno, pues don Juan Manuel Solórzano, que era su apellido, pues era una persona que de alguna manera había logrado tener fortuna, era un hombre trabajador y estaba muy enamorado y apasionado de su esposa, cuyo nombre fue doña Marina Lagunas, que era muy famosa por su sensualidad, por su belleza y sobre todo por su comportamiento en la corte novohispana. Pues resulta que don Juan Manuel empezó a prosperar mucho en sus negocios, empezó a amasar gran fortuna y su astucia siempre le hacía sacar ventaja de cualquier negociación que emprendiera. Aparentemente todo era redondo, todo era abundancia y pues progreso en la vida de don Juan Manuel, salvo un enorme y a su vez pequeño detalle: no podrían procrear. De tal manera que en la mente de don Juan Manuel Solórzano, en las noches aparecía un infierno que le hacía sufrir de manera notable por la ausencia de un descendiente. Él pensó incluso que era un castigo divino y que de alguna manera, tal vez por su manera de hacer negocios, él estaba pagando con creces muy rebasadas a su ver la consecuencia de no poder procrear. De tal manera que decidió incorporarse a las filas de un convento desde el cual intentar pagar alguna penitencia o deuda pendiente en el campo espiritual, si éste existiese, para obtener la gracia de poder tener un hijo o una hija. Y para esto mandó traer de Europa a un sobrino para que le ayudara a administrar todos sus negocios. Este acudió gustoso, dado que pues iba a encabezar todos los negocios de don Juan Manuel. Y mientras éste se encontraba orando dentro de un sitio religioso, pues prácticamente el sobrino tomó las riendas de todo el negocio y empezaron a llegar comentarios a don Juan Manuel de que su bella esposa sostenía un amorío con su sobrino, de tal manera que empezó a intoxicar su mente y su alma de un desmedido celo que de pronto le hizo renunciar a esa decisión de permanecer religiosamente pidiendo la gracia para tener descendencia. Renunció y decidió hacer un pacto
se dice que hizo un pacto con el opositor, el ser de oscuridad. Y el ser de oscuridad le prometió que iba a tener descendiente y que además iba a descubrir quiénes eran los amantes o el amante de su bella esposa si saliese a las calles en la noche a las 11 de la noche. Y a quien él encontrase a esa hora era el culpable. Y una vez que hubiese matado a esa persona, el opositor se le aparecería para hacerle ver que sí era el correcto. Y bueno, tal eran los celos que tenía don Juan Manuel, que bueno, pues decidió en la noche salir a encontrar a su primera víctima, con esperanza de que el opositor cumpliera su palabra de otorgarle descendencia. Y bueno, esa noche a las 11 encontró a un hombre que iba presuroso a su casona, y cuando lo interceptó, le preguntó: «Caballero, dígame usted qué hora es», cuya respuesta del caballero fue: «Son las 11 y todo sereno». A lo que Juan Manuel contestó: «Dichoso usted que ha conocido la hora en que ha de morir». Y le atravesó el corazón con un puñal, dejando el cuerpo tendido en esa oscura calle de la Ciudad de México. Y así lo hizo repetidos días. Empezaron a aparecer cadáveres y los celos de don Juan Manuel eran cada vez más desmedidos, de tal manera que, pues la autoridad decidió hacer una investigación, hasta que, en cierta noche, encontraron el cuerpo de Juan Manuel, sin vida, justamente en los momentos en que el opositor jamás apareció, jamás cumplió su palabra, y se dice que don Juan Manuel sigue apareciendo en ese lugar del centro histórico de la misteriosa y surrealista Ciudad de México. Bueno, pues ahora vayamos a la siguiente leyenda, que es el ser de oscuridad, que está en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, cuenta una leyenda muy antigua que el 21 y 22 de septiembre de 1629 llovió torrencialmente en la Ciudad de México. Se inundó, mucha agua cayó, y esto, según algún relato por ahí menciona, que fue debido a una reunión de brujos vinculados con el elemento agua, que pidieron a Tlaloc toda su furia, todo su poder, para terminar con un proceso de esclavitud inclemente, cruel y desmedido. A lo que realmente pues el clero siempre puso una barrera por medio de la fe y por medio de el adoctrinamiento al que era sometida toda la población. Bueno, pues la ciudad quedó muy inundada, y para esto hubo quien sugirió hacer un exorcismo, porque ese poder había surgido nada más y nada menos de la catedral. De tal manera que se realizó una especie de exorcismo en la cual participaron altas autoridades eclesiásticas. Se supone que ese ser de oscuridad fue capturado y fue literalmente introducido en un bloque de granito hueco, un sarcófago que solo estaba taponeado con una estaca de madera de cedro, y se le hizo el relieve tallado y la advertencia de que por ningún motivo debía violarse ese sello de madera, porque el ser de oscuridad podría escapar. Y hay quienes dicen que en tiempos posteriores a la Revolución, alguien violó ese sello, porque el sarcófago que estaba, se supone, según la creencia, dentro de las catacumbas debajo de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, apareció violado. Por ello, hay quienes dicen incluso que la campana castigada, una campana en catedral que durante su
tañido aplastó a un campanero fue inspirado justamente por la presencia de este ser de oscuridad. Sin embargo, hay quienes refieren también que el poder de fe, el poder de la luz de los feligreses que acuden a la catedral a hacer los servicios religiosos, ha mantenido a raya a ese ser de oscuridad que se dice está cautivo y que no puede salir de la catedral, pero que sí puede causar inundaciones y puede causar circunstancias alarmantes si se le permite salir. Según se dice, hay conjuros y hay frases mágicas de un grupo de personas que lo mantienen cautivo en catedral. Sea o no cierto, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México sigue representando un punto de fe, un punto de luz, donde también la oscuridad aparece, aunque sea en el campo de las creencias míticas y mágicas. Y bueno, pasemos ahora a hablar de un callejón que también está en la Ciudad de México, conocido como el Callejón del Sapo. Y es una leyenda dramática y triste que refiere que en aquellos tiempos, en las calles de que hoy es Luis Moya y José María Marroquín, vivió una pareja de españoles que eran prósperos, eran muy trabajadores, pero tampoco podrían tener descendencia, no podían tener hijos. Y pasaron los años y a pesar de la prosperidad de ambos y de su juventud, empezaron a entrar en crisis. De tal manera que la mujer, desesperada, le preguntó a su sirvienta si conocía alguna manera para poder quedar embarazada, a lo que la sirvienta le dijo que conocía a una poderosa bruja que manejaba esas artes y que ella sabía que ya había logrado realizar ese tipo de favores en casos anteriores. Pues muy entusiasmada esta mujer fue a visitar a la bruja para solicitarle su trabajo. La bruja le respondió que en el fondo ella no era la que tenía la culpa de no poder engendrar, sino era su pareja, era su esposo, que tenía por cierto una conducta pues réproba, era muy mujeriego, le gustaba la fiesta, y bueno, y trataba en cierta manera mal pues a su pareja por esa falta de poder tener descendencia. Entonces la bruja lo que dijo fue: lo primero es que tendrás un hijo, y la segunda profecía es que ese hijo iba a ser realmente una calamidad. Y bueno, entonces pasó el tiempo y apareció en la vida de esta mujer un gallardo indígena con el que empezó a andar. Y la embarazó, de tal manera que la única que sabía la verdad, tanto de lo que la bruja había dicho, cuya primera profecía se había cumplido, de que se iba a embarazar, era un hecho. Entonces, la mujer, sabiendo que la única que podía causarle un gran problema era su sirvienta, decidió correrla, despedirla, alejarla para siempre, por la desconfianza de que ésta pudiese traicionarla. Y esta sirvienta lo que hizo fue completamente diferente, ya que acudió con el esposo a acusar a su esposa de que se estaba metiendo con un indígena, a lo cual el esposo reaccionó con toda furia. ¿De qué manera? Mandó a detener a la sirvienta, mandó a detener también a la bruja, a quienes entregó al Santo Oficio. Y ahí se dice, fueron quemadas vivas por la práctica de la brujería. De tal manera que el embarazo continuó y nació una criatura extraña, una criatura morfa, con incluso el aspecto de sapo. Y justamente en ese momento fue cuando el hombre se dio cuenta, porque el espíritu de la bruja se le aparecía al hombre diciéndole que su esposa lo engañaba. Y él lo sorprendió, así que mandó detener a través del Santo Oficio a este indígena, quien murió de los azotes que le fueron propinados. Fue un verdadero drama, y al nacimiento del hijo, que realmente era
muy inteligente, pero tenía muchas malformaciones, de tal manera que se le empezó a apodar el Sapo. Una vez que quedó huérfano este ser, este extraño personaje, la voz popular decía que era muy violento y que incluso desaparecían personas que atravesaban a altas horas de la noche frente al callejón. Y de pronto jamás se le volvió a ver. De tal manera que si ustedes están cerca de ese crucero, que repito, es en las calles de José María Marroquín y Luis Moya, en el centro histórico de la Ciudad de México, no olviden que por ahí antes vivió este extraño y célebremente triste personaje apodado el Sapo. Y bueno, ahora vayamos a unas cuadras más allá para presentarles la leyenda conocida como el Armado. El Armado. Cuenta esta leyenda que en el siglo XVI salía por lo que era entonces la calle del Gallo un hombre investido con su armadura de guerra. Llevaba sus pectorales, llevaba sus sombreras de hierro, su yelmo, su espada, y literalmente salía como si fuera a enfrentarse a un peligroso enemigo. Solo que su actitud era pensativo, cabizbajo, y en realidad nunca se le vio empuñar su espada. Solo se le escuchaba musitar un conjunto de rezos en una actitud verdaderamente triste, y se dice que siempre oraba 7 veces por las iglesias que visitaba en aquella época. Estamos hablando del siglo XVI. No tenían ni 100 años de haberse consumado la conquista de México, y la capital de Nueva España era tenuemente alumbrada después de las tardes, en las cuales al Armado se le veía por las principales calles de la naciente capital novohispana, y siempre hacía 7 oraciones por las iglesias por donde él pasara, de tal manera que las personas que iban a diferentes templos, como el convento de San Francisco, la iglesia de Corpus Christi, que está a un lado de la Alameda Central, y otras más, ya había referencias de que él siempre oraba 7 veces, y en muchas ocasiones se le escuchaba llorar. Algunos decían que él había participado junto con los capitanes españoles que habían cometido atrocidades con los nativos de México Tenochtitlan, y que todo lo que había hecho se le venía en sus recuerdos encima, y que por esa razón no alcanzaba el perdón de Dios. Se dice que por eso era tan intenso su sufrimiento, y en cierta ocasión se le encontró colgado del balcón de su casa, en esa casona, en lo que pues fue la calle del Gallo, y donde se dice eventualmente se escuchan las pisadas de un hombre que porta su armadura. Se escucha el chocar de sus protecciones en muslos, en tobillos, el choque de sus manos embestidas de piel de hierro, que sufren todavía más allá de su deceso, la muerte que no alcanzó el perdón, tal vez por cosas indecibles que ni en su memoria se pudo llevar. Así que si ustedes andan por esas iglesias y ven a un hombre postrado, tristemente, con brillo en su piel, de hierro como las armaduras, tal vez se trate del Armado. Y por último, iremos a otra tónica de otra leyenda novohispana que se refiere a un personaje insólito llamado Robert Barrett. Bueno, habré de precisar de inicio que en aquellos tiempos España tenía mucho poderío, dado que cruzaban todo el océano Atlántico embarcaciones repletas de oro, de plata y de joyas, así como otras reliquias como maderas y especies, transitaban e hicieron que España se hiciera de la flota naval más poderosa del mundo. Esto ante los ojos de alta preocupación de Inglaterra, quien veía con mucho peligro el robustecimiento militar de España. Así que se vio obligada Inglaterra, a través de la reina Isabel,
a crear una flota de corsarios, que no eran otra cosa que piratas al servicio de la reina, cuya misión era interceptar a los galeones españoles con sus preciosas cargas para ser robadas y llevadas a Inglaterra. Con esto, Inglaterra comenzó a sumar su poder y también construyó una poderosa flota naval. Pero para esto, para poder tener una eficiente operación de piratería, particularmente en el Caribe, en el Golfo de México y en el Atlántico, la reina Isabel, a través de un compañero, se dice que fue su amante, de John Hawkins, él tenía como subalterno a este personaje al que me refiero como Robert Barrett. Se supone que él vino comisionado a Nueva España y prácticamente a trabajar, asistiendo un tanto a las autoridades novohispanas para agilizar y diseñar las redes de comercio. Lo cierto es que Robert Barrett funcionaba como un espía y su trabajo de espionaje era dar información a John Hopkins, este famosísimo pirata, de en qué momento iban a partir los barcos hacia España, cuáles eran las cargas, cuáles eran las insignias, para entonces facilitar la captura de estos navíos y sus tesoros ser desviados hacia Inglaterra, hasta que las autoridades mexicanas comenzaron a sospechar que Robert Barrett, quien convivía también pues en las actividades del mejor nivel novohispano, empezó a levantar esas sospechas, fue observado y fue capturado. Fue capturado y llevado prisionero a Texcoco, a la conocida Casa del Obraje, que si mal no recuerdo estaba en las calles de Degollado y Allende en Texcoco. Ahí estuvo detenido 4 meses, donde se dice fue sometido a tormento, a tortura, casi en el umbral de la muerte. Se dice que tal era el sufrimiento de este hombre que jamás confesó, que ese lugar quedó literalmente grabado, y no solo por el dolor de él, sino de otras personas que tenían de manera secreta sujetas a verdaderas torturas para obtener información o para realizar sesiones de torturas en busca de información. Lo cierto es que finalmente Robert Barrett es acusado de alta traición. Es trasladado a la Ciudad de México, lo que en aquel entonces era la capital de Nueva España, y es ejecutado por ahorcamiento. Y después el cuerpo desapareció. Nadie supo qué sucedió con él. Hay quienes dicen que se estilizaba en tiempos del Santo Oficio el quemar los cuerpos para que en tiempos de la resurrección esas almas no tuvieran opción de volver a vivir en este mundo. Pero hay quienes dicen que allá, en Texcoco, en la Casa del Obraje, se siguen escuchando los lamentos de Robert Barrett, quien lamenta por mucho todo el dolor que causó. Bueno, pues esto fue un breve paseo por algunas de las leyendas novohispanas. No olviden darle link, compartir y suscríbanse y manden sus comentarios, que estamos para atenderlos, para llevarlos pues a esta palabra. Y el equipo de La Otra Puerta y su servidor Gabriel Moreno les agradece mucho su presencia esta ocasión, y no olviden que nos vamos a ver la próxima vez un poco más allá de La Otra Puerta. Hasta entonces.